A ver ahora. Estamos intentando ver si hay sonido. Para que te enfoco así me doy cuenta cuando empieza a transmitir. Todavía está Bea. Sí. Puedes arrancar otra vez y presentar. No. Sí, pero presentalo y arrancamos que se va a escuchar desde ahora. Bueno, nada, toda mi presentación ya está, no se grabó, entonces dejamos a los compañeros del MATE, mirador de la actualidad del trabajo y la economía, para que nos cuenten los detalles de este informe que hicieron sobre el salario mínimo vital y móvil. Muchísimas gracias. ¿Lo está mirando en YouTube? Sí, nosotros lo estamos mirando en YouTube. Bueno, nada, toda mi presentación ya está, no se grabó, entonces dejamos a los compañeros del Ahora sí. Bueno, continuamos. Dale. Gracias, Beatriz. Bueno, nada, nosotros somos el MATE, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Venimos trabajando hace ya quizás no sé, una quincena de años en diferentes temas que involucran lo sindical. Con muchos problemas técnicos. Pequeños problemas técnicos solucionándose en este preciso momento. Se empezó a compartir la otra pantalla donde estaba YouTube, ¿no? Están separadas, así que ahora ahí está. Bueno, ahí estamos. Mirador de la actualidad del trabajo en economía es un grupo de economistas que venimos trabajando en diferentes temas, pero principalmente asesorando y compartiendo experiencias con sindicatos aceiteros, con la bancaria, con COAD, con AMSAFE, con un conjunto de sindicatos del sector privado, del sector público, y hace varios años trabajando con la idea de crear herramientas para la pelea sindical, generalmente enfocado en lo que es las peleas paritarias, pero digo en general también brindando herramientas. Una de esas herramientas es el cálculo del salario mínimo vital y móvil, la construcción de este concepto, la traducción de este concepto a un valor monetario también. Y bueno, para eso fuimos convocados y en eso estuvimos trabajando. Como bien dijo Beatriz, quienes no escucharon por la transmisión porque no se escuchaba el audio, esto tiene una pata técnica, digamos, el cálculo de una canasta o el cálculo de la determinación de un salario mínimo vital y móvil, tiene un aspecto técnico, que es el que nos encargamos de hacer nosotros, y tiene un aspecto en realidad que tiene que ver mucho más con lo concreto de la experiencia del trabajador y la trabajadora, y con las definiciones políticas que toma el sindicato al respecto de cuál o de cómo o de cuáles son los criterios que hay que adoptar a la hora de pensar en el valor de la fuerza de trabajo de los representantes y representadas, ¿no es cierto? Van a ir apareciendo estas cuestiones o estas preguntas o estos diálogos entre lo técnico y lo político a lo largo de la presentación, porque hay decisiones metodológicas que hay que tomar que exceden a lo meramente técnico y que donde aparece muy fuerte esto de la necesidad de compartir el trabajo con el sindicato, digamos, porque son definiciones que hay que tomar en forma compartida, digamos, ¿no? No son solamente definiciones técnicas, son técnicas y son políticas. Lo fuerte, o la principal fortaleza que para nosotros tiene el salario mínimo vital y móvil, o este cálculo, o la utilización de esta herramienta, tiene que ver primero con lo que ya mencionó Beatriz, salirse de la lógica del correr atrás de la inflación, en búsqueda de un salario que en algún momento fue algo, y bueno, permanentemente buscando ese pasado y tratando de encontrarlo. Y por otro lado, el segundo elemento que es muy importante, es que todo lo que nosotros estamos presentando acá, todas las herramientas o toda la información que nosotros utilizamos para generar esta herramienta, es información pública, es información oficial. Y esto es
esto es más potente aún, digamos, esta característica es más importante si tenemos en cuenta que el empleador de la docencia universitaria es el mismo Estado, digamos, ¿sabes? Es información que nos provee el Estado, es información validada, digamos, por el Estado, y nos permite a nosotros construir también estos argumentos, este cálculo, esta metodología de cálculo. Decimos, información vital para pensar en el salario mínimo vital y móvil. Primero, conocer el marco normativo, ley de contrato de trabajo, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ahí aparece este derecho de la clase trabajadora a percibir una remuneración que le permita básicamente reproducirse como fuerza de trabajo. Esto no solamente implica comer o alimentarse, sino un montón de otros elementos que están garantizados por ley. Digamos, lo primero es esto, es reconocer que hay un salario mínimo vital y móvil que está garantizado por ley, aunque después, en la práctica, digamos, no exista, digamos, porque bueno, todos sabemos el salario mínimo vital y móvil que se determina en un acuerdo entre sindicatos, empresarios, Estado, pero que es insuficiente, que no tiene ningún tipo de sustento metodológico con lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Primero, conocer el marco normativo. Segundo, conocer las características de la población que estamos representando. Esencial, ¿sabes? ¿Cómo es la familia del trabajador y la trabajadora docente? ¿Cómo se compone? ¿Es propietaria o no es propietaria del hogar? ¿Se mueve en transporte público o no lo hace? ¿Tiene hijos, no tiene hijos? ¿Vive en pareja? Bueno, un montón de elementos que son importantes conocer porque la canasta va a depender de eso. No es lo mismo una canasta para una familia de 8 personas que una canasta para una familia de 2, una propietaria, etc. Esto entonces, conocer esta población nos va a permitir determinar una canasta, cómo se compone una canasta, en qué gasta el salario un trabajador o una trabajadora. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos es calcular el valor monetario de esa canasta y posteriormente mantenerlo actualizado. ¿Sabes? ¿Cuánto vale esa canasta? ¿Cuánto valía esa canasta en un determinado momento? ¿Y cuánto vale hoy esa canasta? Para conocer la población, nosotros le pedimos al sindicato que en conjunto de datos, de información, que nosotros, porque al calcular el salario mínimo vital y móvil, lo que estamos pensando es en un salario inicial. Salario mínimo vital y móvil es equiparable a un salario inicial. ¿Quién percibe este salario inicial? Trabajadores y trabajadores sin antigüedad. ¿Dónde están, o qué edad tienen estos trabajadores o trabajadoras sin antigüedad? Según el padrón con el que contamos con la información de afiliados, bueno, los trabajadores y las trabajadoras sin antigüedad están en un 92% comprendidos entre los rangos etarios 25 a 34, 35 a 49 años. Esto nos permite a nosotros recortar la población después para trabajar con estos criterios técnicos que vamos tomando para determinar cómo son esas familias, cómo consumen, cuánto consumen, cuál es el ingreso que tienen y cómo utilizan ese ingreso. Bien, entonces, ¿con qué trabajamos? ¿Cómo hicimos el recorte poblacional o cómo empezamos a trabajar? ¿Cuál es la lógica de trabajo? Trabajamos con una encuesta que es la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares es probablemente la encuesta más importante que hace el INDEC en términos de alcance, encuesta, no censo. Es una encuesta que se realiza entre cada 5 o 7 años aproximadamente, o sea que no es una encuesta que se pueda hacer todo el tiempo, y que la última vez se hizo en el año 2018. Se empezó en 2017, pero en la práctica es una encuesta que se hizo en 2018. Una encuesta que llegó a unos 35.000 hogares de todo el país, es decir, es una encuesta de un tamaño enorme en comparación con cualquier otra encuesta que se haga, y que representa los gastos de la población. O sea, no es que representa los gastos, sino que justamente le pregunta a la gente en qué gastó, cuánto gastó, cómo se compone esa familia, a un nivel de detalle y de seguimiento durante varios meses de ese hogar. Lo va siguiendo y se le pregunta en qué gasta, se le hace guardar todos los comprobantes de gastos, y a partir de eso se determinan perfiles y se determinan diferentes tipologías de hogares para estos 35.000 hogares de todo el país. Entonces, efectivamente, estos 35.000 van a representar a toda la población argentina,
Y nosotros, nuestro trabajo es encontrar en esa encuesta, recortar esa encuesta, hasta encontrar una población, un subconjunto de esta encuesta, que represente lo más fielmente posible al trabajador o trabajadora universitario, con las características que nosotros estamos buscando para determinar cuál es el gasto de una persona, justamente, en un hogar universitario, para que va a ganar el salario mínimo vital y móvil. Bien, entonces, tenemos la encuesta, tenemos que encontrar un subconjunto, y a partir de eso empezamos a encontrar diferentes criterios para determinar este subconjunto de que va a ser nuestra parte representativa. ¿Cuáles son los criterios para empezar a filtrar esta gran base de datos que es la encuesta? Empezamos a buscar primero entre los jefes y jefas de hogar, y definimos que tiene que ser un hogar cuyo jefe primero y principal esté ocupado, tenga una ocupación, que al menos trabaje 15 horas semanales, es decir, que sea una ocupación, por lo menos podríamos decir, no de tiempo completo, pero tampoco para descartar a aquellas personas que a lo mejor tienen un trabajo esporádico. Que sean asalariados o asalariadas, porque no queremos trabajadores que sean dueños de empresas o personas, porque en la encuesta, insisto, a todo el país, no queremos los dueños de las empresas, no queremos tampoco personas jubiladas. ¿Por qué? Porque bueno, intentamos justamente que sean trabajadores asalariados, tampoco que trabajen por cuenta propia. Que tengan un descuento jubilatorio, esto es una cuestión medio técnica, pero en las encuestas se separa las personas asalariadas con descuento versus aquellas que no lo tienen para separar lo que vulgarmente conocemos empleo en blanco o empleo en negro. Si tiene descuento jubilatorio, entendemos que es un trabajador registrado. Que tenga, y a partir de esto empezamos a lo más específico, que sea una persona con estudios universitarios completos, es decir, que se asemeje a nuestra población, que trabaje en el sector público y particularmente, en la rama de enseñanza, en el sector público, en la rama de enseñanza, y que tenga la edad que nosotros definimos, esta edad inicial. Entonces, a partir de eso, hacemos nuestra muestra, digamos. Nuestra muestra al interior de esta encuesta nacional de gastos de los hogares. Y de los millones de habitantes de Argentina encontramos que hay 197.000 hogares que cumplen con este conjunto de condiciones. De los aproximadamente 13, 14 millones de hogares que hay en el país, bueno, hay unos 200.000 prácticamente que tienen jefes o jefas de hogar con estas características. Entonces, nosotros vamos a trabajar a partir de ahora mirando cuál es el consumo de estos hogares, porque son hogares muy similares justamente a los que estamos buscando, cuál es el consumo, cómo es su composición en el sentido de cuántas personas tiene ese hogar. Bueno, en definitiva, ir buscando ciertas características hasta ver finalmente cuál es su ingreso y cuál es su gasto. Dale, pasa. Primero y principal, encontramos que en este recorte, que dijimos de 197.000 aproximadamente personas, en el 68% de los casos son jefas de hogar y no jefes de hogar. Es decir, cuando empezamos a hacer este recorte, nosotros encontramos que el grueso son hogares en los cuales las jefas son mujeres y no varones. Prácticamente 2/3 a 1/3, un poquito más de 2/3. De los 200.000, como decíamos ahí, más o menos ahí están los números, 134.000, 130.000, pero es un dato no menor, un dato relevante que el grueso de los trabajadores que trabajan con estas características, con estudios universitarios completos, todo lo que nombramos recién, el grueso son mujeres. Y empezamos a ver las características de los hogares, primero y principal. La primera diferencia, que lo vamos a ver en un gráfico de torta, a la izquierda de la pantalla, es entre un hogar que es nuclear, el famoso hogar nuclear. Se divide en nuclear con hijos y sin hijos. Es una pareja con hijos o sin hijos. El hogar unipersonal, obviamente el hogar que tiene una sola persona, y el hogar extendido es un hogar donde no hay un núcleo familiar, sino que hay un núcleo familiar más alguien más externo a ese núcleo familiar. El grueso es un hogar, de los tipos de hogar, 2/3 son hogares nucleares con hijos. Y dentro de este hogar nuclear con hijos hay una tipología que es 1/3 de este total, si ven ahí, 1/3 de estos 2/3, digamos, en donde es un hogar que tiene un solo adulto con uno o más hijos a cargo. O sea, es un hogar nuclear con hijos, pero es un hogar donde hay un solo adulto y no 2 adultos que tienen un hijo a cargo. Y en estos casos, si miramos al interior, lo que vamos a ver es que prácticamente el 90% de estos casos donde hay un adulto, el adulto es una mujer también. Entonces tenemos una población donde ya de por sí hay muchas mujeres,
y donde dentro de los hogares típicos también hay un montón, prácticamente un sexto de los hogares, que son hogares con un solo adulto, y ese adulto en general es una mujer. Entonces, esto. Y también, si lo miramos desde la cantidad, del tipo de cantidad de miembros del hogar, lo que vamos a ver es una distribución un poco pareja entre hogares unipersonales, un 17%, hogares de 2 integrantes también, una cantidad ahí parecida a un sexto. El grueso tiene entre 3 y 4, el grueso tiene entre 3 y 4, y después ya es más raro ver hogares de 5 integrantes, ya es raro ver hogares de 5 integrantes, ni que hablar que solamente una proporción ínfima tiene 6 o más integrantes. Y lo que nos llamó la atención también es que este hogar, donde el jefe o jefa es un adulto, universitario, etc., en general tiene un promedio de 3 habitantes, 3 miembros por hogar, 3,1 personas en hogar. ¿Por qué nos llama la atención el número 3,1? Porque si miramos la población total del país, en realidad el promedio de todo el país es 4,2 personas por hogar. O sea, el hogar cuyo jefe o jefa es universitario es un hogar más pequeño que un hogar de promedio de la Argentina, podríamos decir. Es un hogar más pequeño. Un hogar cuyo promedio tiene 3 personas. Si vemos ahí, el grueso está entre 3 y 4, pero está más tirado hacia 1 y hacia 2 que hacia arriba. Bueno, una vez que, o sea, lo que hicimos hasta recién, dijimos es primero determinar el recorte de la muestra con la que vamos a trabajar, luego ver las características principales de los hogares que estamos teniendo en cuenta, y ahora nos vamos a referir, ya vamos a centrarnos en la percepción de ingreso de estos jefes y jefas de hogar, y de los hogares en total, y también luego para ir a lo que vamos a trabajar con mayor profundidad, que son los gastos, ¿sí? Lo primero que observamos es la cantidad de perceptores en cada uno de los hogares. Esto es, cuántas personas dentro de un mismo hogar perciben ingresos. Descartamos en primera instancia los unipersonales, digamos, un hogar que está compuesto por un solo hogar, y es jefe de hogar, con ingresos, digamos, es un solo ingreso, y trabajamos más que nada con toda la partecita, el resto que está en celeste. Ahí lo que podemos ver es que en casi, digamos, en más del 87%, o sea, cerca de un 90%, perdón, estamos en 74%, son hogares que tienen más de un ingreso, ¿sí? Hay un 26%, no es una cifra menor, un 26% de hogares que no son unipersonales, que tienen solamente un ingreso, es decir, un ingreso es el que banca todo el gasto del hogar, pero la mayor parte de los hogares se componen de más de un ingreso. Esto va a determinar, de alguna medida, lo que viene, que justamente si vemos cuánto participa el ingreso de la persona que es jefe de hogar dentro del total del ingreso familiar que percibe un hogar, representa más o menos el 60%, es decir, justamente representa más que la mitad porque se trata del jefe de hogar, en general el jefe o jefa de hogar son quienes perciben mayor cantidad de ingresos, pero digamos, la mayoría de los hogares no financian sus gastos con un solo ingreso, sino con más de un ingreso, ¿sí? Pero sí también determinamos otras características que son singulares en relación a los ingresos y a la actividad de los docentes y las docentes universitarias, que tienen que ver con que hay una proposición mucho mayor a la nacional a tener más de un empleo. Es decir, que este ingreso del jefe o jefa de hogar docente universitaria no depende solamente de la docencia, depende de otros trabajos. Ahí comparamos, digamos, en un 40% de la población que estamos analizando, que tiene más de un trabajo, a comparación de la media nacional, es decir, que contempla toda la población nacional, que tan solamente 10. 1 de cada 10 personas tienen más de un trabajo, en el caso de los docentes, 4 de cada 10 docentes tienen más de un trabajo. Luego ya nos vamos a meter en los gastos, y ahí vamos a ver 3 indicadores que generalmente son los que modifican las canastas de los hogares, es decir, cómo gastan los hogares. En este caso nos vamos a referir a vivienda, transporte y salud. Lo primero, que es lo más obvio, ¿no? Los gastos de los hogares se va a diferenciar mucho si su situación es de inquilinos o la situación de propietarios, digamos, porque justamente el gasto en alquiler es una proporción muy importante de los gastos. Y lo que observamos dentro de los hogares docentes universitarios es que 1 de cada 3
hogares son inquilinos. Si lo comparamos con la media nacional es un valor bastante importante, pero también considerando que el recorte de población que hicimos es hasta 50 años en general, digamos, para ser propietario hay cierta demora en lo largo del tiempo. Pero lo cierto es que los hogares universitarios, de docentes universitarios que se inician en la docencia y que tienen ese rango de edad, en general tienen una buena proporción de su población como inquilina. Otro dato que trabajamos es el uso o no de transporte público. Ahí también vemos una mayor proporción que no utiliza, en este caso está a la negativa, no utiliza transporte público, digamos, el 61% de los jefas de hogar universitario no utilizan transporte público. Si lo comparamos con la media de Buenos Aires, que es el 30%, es una población importante. Esto nos podría indicar de que están usando su medio propio de transporte, y por lo tanto eso también va a incrementar el gasto de los hogares en transporte. Y lo último de salud, claramente Beatriz también lo decía, estamos como ejemplo, lo decía ella, pero claramente estamos refiriéndonos a una población que tiene cubiertos sus gastos de salud por la obra social, y muy poca proporción pudimos observar que además tiene una prepaga, pero bueno, en este sentido va a disminuir esto, al contrario de los dos análisis anteriores de vivienda y de transporte, en el caso de salud va a disminuir la participación del gasto en salud en la composición del gasto de la familia. Finalmente ahora volvemos a la metodología de trabajo, digamos, lo que estuvimos viendo es un análisis de ese recorte de población, tanto de la condición de los hogares, como son las características principales, y de la composición de los ingresos y algo de los gastos. Pero ahora vamos a analizar justamente cómo se distribuyen esos hogares, digamos, a través de promedios, porque nosotros tenemos un conjunto de población que individualmente cada hogar percibe ingresos y realiza gastos, pero cómo organizamos la información para seleccionar cuál es el ingreso promedio y cuál es el gasto promedio. Esto es una cuestión metodológica que es bastante utilizada, la cuestión de los quintiles lo vamos a explicar, es decir, de ese 100% que para nosotros son esos 200.000 hogares, ordenamos de menor a mayor ingreso y dividimos en 5 partes iguales, es decir, el 20% de la población con menores ingresos primero, y a lo último el 20% de la población, de esos 200.000 hogares con los que estamos trabajando, de mayores ingresos. Además, y ahí sacamos el ingreso promedio de cada uno de esos 20%, ¿no? Que dividimos en quintiles. Y luego hacemos lo mismo con los gastos. Lo que ordena son los ingresos, pero acompaña cuánto gastan en promedio. Entonces podemos ver que el quintil más pobre, que sería el primer quintil, el que dice quintil 1, tiene una situación del año 2018 de recibir un ingreso, por ejemplo, de 16.000 pesos en promedio, y gastar 19.000 pesos en promedio. El último quintil tiene estamos hablando siempre de valores de 2018, ¿no? El promedio de la población de docentes con mayores ingresos, en promedio tiene un ingreso de 65.000 pesos y gasta 47.000 pesos, ¿sí? Entonces, ahí esto nos permite caracterizar que hay 3 situaciones muy diversas en este universo docente que estuvimos viendo. El primer quintil, donde vemos que los ingresos son menores de los gastos, lo que nos podría llevar a pensar que esa canasta objetivo que estamos buscando es una canasta de subconsumo. Si tomásemos como ejemplo para el salario mínimo vital y móvil al primer quintil, estaríamos construyendo una canasta que no alcanza para cubrir los gastos, ¿sí? Y en el otro extremo, si tomásemos el quinto quintil para determinar el salario mínimo vital y móvil, estaríamos en una canasta de sobreconsumo. ¿Por qué? Porque hay ingresos muy elevados en relación a los gastos, lo que permitiría inducir de que esas familias, esos hogares, están gastando más allá de las necesidades, ¿sí? Porque es esto, es decir, más allá de lo que necesita ese hogar para reproducir su esfuerzo de trabajo, que es nuestro objetivo, buscar el salario mínimo vital y móvil, significa buscar un salario que cubra las necesidades de esa población. Entonces nos permitimos pensar de que esos hogares están en una situación de sobreconsumo, ¿sí? Sus gastos indican un sobreconsumo. Dentro del medio, digamos, el quintil 2, como pueden ver, apenas cubre, ¿sí? Es una canasta donde el primer quintil, los ingresos promedios del primer quintil apenas cubren los gastos promedios de esa misma población. Nosotros ahí conceptualizamos como hogares que están en una situación de vulnerabilidad. Es decir, primero, dentro de ese quintil tenemos algunos hogares que cubren
probablemente sus gastos y otros hogares que no. ¿Sí? Tenemos una situación bastante mixta, porque estamos siempre más cerca de los hogares más pobres, diríamos, ¿no? Entonces es una situación de vulnerabilidad, es decir, cualquier cambio que se produzca en los gastos, ya estaríamos en una situación de subconsumo. Entonces, nosotros metodológicamente tomamos una decisión, que con las compañeras de COAT, de pensar que la canasta que se acerca a un salario mínimo vital y móvil son los 3 quintiles del medio, digamos, que de alguna forma contiene tanto a los 2 primeros quintiles que se están aproximando a cubrir esas necesidades, y al quintil 4 que tiene un pequeño excedente. En promedio, el gasto promedio de toda esa población, es decir, de un 60% de la muestra que nosotros, de los 200.000 hogares, es un gasto en 2018 de 33.000 pesos, y tiene un pequeño ahorro de 7,7%, es decir, sus ingresos superan a los gastos en promedio en un 7,7%, que también nos permite fundamentar de que estos ingresos excedentes son necesarios para ahorrar, para garantizar ciertos gastos imprevistos y demás. Con esa, digamos, recortando, ya no estamos trabajando con los 200.000 hogares, estamos trabajando con el 60% de esos 200.000 hogares, que es lo que determina nuestra canasta familiar, ahí ya estamos abordando los gastos, no los ingresos, es decir, qué hacen ese 60% de los 200.000 hogares con sus ingresos. Y esa es la estructura de gasto que nos da, que es una canasta diferente a la nacional. En grisecito pueden ver los valores promedios de toda la economía, de todos los hogares del país, comparados con las canastas para estos docentes universitarios, docentes y docentas. Ahí marcaron una serie de diferencias como para ver la singularidad, digamos, de esta canasta. Primero, repito lo que decíamos de salud, mientras que el promedio nacional tiene gastos de salud cercanos al 6%, nosotros estamos hablando de una canasta donde los gastos de salud significan un 3,6% de los gastos del hogar. Educación también se destaca una pequeña diferencia, es decir, son hogares que justamente por sus características, son personas, los jefes y jefas de hogar, docentes universitarios, que por las características del trabajo invierten más en educación, estamos viendo que un 5,8%, mientras la media nacional es de 4,4%, y también queríamos destacar lo que decíamos antes de vivienda, donde el 13,9% contra un 13,2% nacional. Finalmente. Bueno, y ahora decíamos, conocemos la canasta. No, igual. Sí, perdón. Conocemos la canasta, ya vimos cómo es la estructura de esa canasta, la comparamos con la nacional. ¿Por qué hacemos esto? Cuando nosotros empezamos, cuando tenemos que actualizar un salario por un índice de precios, ustedes saben que el índice de precios se construye en función de una canasta. O sea, que se dice el IPC, el índice de precios, dio un 7%, no significa que todos los precios subieron un 7%, sino que en promedio subieron un 7%. Pero un promedio con una determinada ponderación. Hay gastos que pesan más que otros. Esa canasta con la cual se calculan los promedios después, o las ponderaciones para calcular los promedios del aumento de precios, o de la variación de los precios, se construye con un determinado conjunto de criterios a partir de esta encuesta de gastos de los hogares. Esta misma encuesta se usa para construir una canasta representativa de la sociedad para medir el índice de precios. Como nosotros vimos, la canasta nuestra es diferente de la canasta media de la sociedad. Nosotros tenemos, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a tener un propio índice de precios. La variación de los precios nuestra no es lo mismo que el conjunto de la economía. Porque tenemos otra canasta, tenemos otra proporción de bienes. Por ejemplo, si en nuestra población alimentos y bebida pesa menos, y se da un aumento muy fuerte en alimentos y bebida, menor que en otras cosas, a nosotros nos va a impactar un poco menos. Si aumenta mucho el rubro educación, va a ser al revés. Creo que ¿cómo se llama? Indumentaria y calzado, por ejemplo, el salario docente tiene una presencia mayor que el resto, que el promedio de la sociedad. Digo, es un índice propio, no es el mismo índice que el índice de precio consumidor que mide el INDEC, que mide el IPEC. ¿Qué es lo que hicimos nosotros entonces para determinar el valor de esta canasta? Primero veíamos efectivamente cuánto gastaron
los hogares docentes en el año 2018, que es esa primera columna que dice gasto mensual original, donde ahí teníamos en alimentos y bebida, había gastado en promedio, ese conjunto de hogares había gastado 9.895 pesos, y así, ¿no? Seguimos con esa columna, cuánto había gastado en inventario y calzado, cuánto había gastado en cada uno de los rubros. Eso daba un salario neto, o lo necesario para cubrir esa canasta era un salario neto de 33.635 pesos, y después lo que nosotros tuvimos que hacer es actualizar estos valores ahora. Pero no lo actualizamos con el IPC que publica en el INDEC, en el IPEC. Lo que hicimos fue esto, ir al IPEC y analizar cada uno de estos rubros cuánto aumentó, ¿no? Entonces, eso se llama el capítulo. Lo que analizamos son los capítulos del IPC que publica el IPEC, y de ese modo actualizamos. Esto es hasta con el dato de mayo, que es el último publicado. Digo, esos 9.000 pesos que los trabajadores y las trabajadoras gastaban por día, o casi 10.000 pesos que gastaban en alimentos y bebidas, actualmente equivale a 130.000 pesos, perdón, mensuales, equivale a 130.000 pesos, ¿no? 10.000 pesos equivale a 130.000 hoy, los 3.000 en indumentaria y el calzado equivale a 44.000 hoy, y así, ¿no es cierto? Eso nos da esa columna de gasto mensual actualizado, es lo que sumado nos va a dar 381.000 pesos, que es el salario neto que necesitamos para cubrir esa canasta. De ahí viene, bueno, lo que sigue abajo, que es ese salario neto, ¿a cuál salario bruto equivale? Y para eso hay que ir incorporándole los aportes de jubilatorios, los compensadores y los determinados elementos que van a terminar en un salario bruto de 491.000 o 492.000 pesos. Nada, y ahí la última columna es, como para que también uno tenga referencia de esos valores mensuales, a cuánto gasto diario equivale, que por ahí lo hace mucho más tangible también. Un gasto diario en alimento de 4.300 pesos, etc. Para un hogar de 3,1 personas, 3 personas y un brazo. Bueno, hasta ahí el trabajo que nosotros hicimos, y a disposición de ustedes y también de la gente que puede estar conectada para atender dudas, consultas y profundizar en cualquiera de los temas de estos. Nada, está bueno. Yo tengo una duda. Cuando ustedes hacen la actualización rubro por rubro, según lo que yo vi de los informes que hace el INDEC, lo sectoriza por zonas geográficas, ¿no? Entonces, bueno, vamos poniéndole ese índice a alimentos y bebida para, bueno, en nuestro caso sería la zona pampeana, inventario de calzado, lo mismo, etc. Como esto es a nivel nacional, está bien que también existe en algunas universidades nacionales un adicional por zona, pero digamos, para hablar del número, de cuál sería el salario mínimo vital y móvil de la docencia universitaria, ¿la zona pampeana, por ejemplo, es un buen promedio o es más, es menos? Suele ser un valor cercano al promedio de la zona pampeana. Por varias razones, pero principalmente por la cantidad de población representada que hay ahí también. Cuando hay mucha gente, ese valor... Lo que el nosotros, grueso del país vive en la zona pampeana, entonces el promedio es más parecido. y esto está hecho no con el índice de precios nacionales, sino con el índice de precios que elabora el Instituto Provincial de Santa Fe, el IPEC. Entonces, ya no es región pampeana, sino directamente provincia de Santa Fe. La actualización... No son valores muy diferentes de nación, son todas cosas que se van a mover. O sea, todos estos valores, incluso si uno toma la canasta de precios del IPC común, son valores que van a estar más o menos 5% siempre, no van a estar muy alejados. Un poco estas definiciones metodológicas tienen que ver siempre con tratar de darle mayor solvencia al dato, mayor precisión, y más que nada eso, pero en realidad cualquier otro criterio de actualización que se tome va a dar eso, 5% más, 5% menos. Siempre es discutible, digamos, y se pueden utilizar también otras metodologías. Lo mismo que construir un indicador nacional con un promedio. En cualquier trabajo de estos que se haga, de canasta incluso, o sea, ya no solo los precios, sino la canasta en sí, uno está trabajando con promedios, o sea, uno también podría irse a trabajar con 2 canastas.
a trabajar con 2 canastas, una canasta de hogares inquilinos, una canasta de hogares propietarios. La incidencia del inquilino, el porcentaje ese que aparecía ahí, que no son propietarios, aparece como porcentaje ponderado después. Y sí, en los hechos sí. Sí, en la práctica sí. En la práctica aparece así, exactamente así. O sea, es como que este salario mínimo vital y móvil a una persona que es propietaria de hogar le sobraría y al otro le falta y al otro Una cosa así. 2 tercios de su alquiler. Claro. Si uno ve el dato de 34.000 pesos por mes, ahí expresa el promedio. Bueno, tengo una duda, no sé, más que duda, pero siempre digo que me sorprendió, me llamó la atención ver que en promedio, el gasto que hacemos en alimento y bebida esté por debajo del promedio nacional. Claro, no sé si nacional o nacional. Sí. Entonces, no sé, pensaba eso, ¿cuál podía ser la justificación de eso? Digamos? Yo siempre pensaba, digamos, también que hay mucha diferencia de sueldo entre el que menos gana y el que más gana dentro de la universidad. Pero bueno, ahora que explicaban que esto estaba sacado de los índices de la provincia, y el otro está comparado nacional. No, es la composición de la canasta, se saca de la encuesta nacional de gasto de hogares. La composición, digamos, el porcentaje, vos te referís que a nivel, en nuestra... Al estar en una provincia que produce alimentos, es más barato. No. No, en términos generales, históricamente el gasto principal de cualquier hogar ha sido alimentos y bebidas, históricamente, desde que se mide esto, desde 1930 en adelante. En esa época era 50-60% del gasto de un hogar se dedicaba a alimento y bebida. La sofisticación y complejización de los gastos del siglo XXI hacen que el porcentaje de gasto en alimento y bebida disminuya, porque uno en realidad diversifica su gasto y tiene un montón de cosas. Entonces hoy por hoy el promedio está alrededor del 30% en prácticamente todo el mundo. O un poco menos inclusive. Por supuesto que a medida que hay hogares más ricos, el porcentaje de alimentos y bebidas es menor. Entonces, como el hogar universitario tiene un ingreso mayor en promedio que el ingreso mayor nacional, promedio, el hogar universitario tiene un ingreso promedio mayor que el promedio nacional, entonces, casi por lógica y decantación, su gasto en alimentos y bebidas es un poco menor que el gasto de un hogar promedio que es más pobre. Y con eso está relacionado y no con la localización en Santa Fe. Pero no tiene que ver con el tamaño de la familia también. Y un poco también. Un poco todo lo que presentamos, porque es el tamaño de las familias, es la edad también de los jefes y jefas de hogar que estamos considerando, que hace que también quizás adquieran mayor protagonismo a otros gastos, como decíamos, educación, pero también recreación y cultura, digo, como hay un montón de factores jugando, que esa es la gracia del recorte que hacemos, ¿no? De poder diferenciar la canasta de consumo con el resto del país. Sí. Quería saber si para el 2018, para mí va cambiando año a año y sobre todo tras la pandemia. Porque lo que yo vi es que, por ejemplo, comunicacionalmente aumentó muchísimo. Pero porque no solo que aumentaron las tarifas de lo que sea el internet o que durante la pandemia hubo que consumir mucho más eso y después uno se acostumbró a usar eso y ya continúa con eso. Entonces, sí. La pregunta es, ¿cómo va esto? Desde cuándo sé, y después tampoco me quedó muy claro por qué el uso del transporte privado implica un mayor gasto de transporte. Porque lo que yo recuerdo que es más caro. Bueno, no sé, ahora en este momento que está el boleto educativo, que debe haber favorecido mucho, pero oportunamente cuando yo tenía mis hijos chicos, era mucho más barato subirlos a todos en el auto, nos íbamos todos juntos a la mañana, dejábamos uno en la escuela, el otro para allá, el otro para acá, nos movíamos todos juntos, íbamos todos juntos, volvíamos todos juntos. Y para el gasto, para el costo que tiene ahora el transporte público, no sé, a mí me parece que es
si vos podés ir 4 en el mismo auto, es mucho más barato. El hogar tiene 3. Sí, eso también va a depender, por supuesto, del tamaño del hogar. Si estamos hablando de un hogar en promedio de 3 personas, en general tener un auto es bastante más caro que el transporte público. Porque no es solamente el No combustible. es solo el combustible, seguro, cochera, patente, digamos. Mantener un auto y el mantenimiento y la amortización del auto y la cuota de un auto nuevo y todo eso, siempre tener un auto privado es más caro que un auto que ir en colectivo. Si no, digamos, por el contrario, la gente más pobre tendría auto y los ricos irían en colectivo y no es así. Pero por el absurdo, pero sí. Si yo pudiera manejarme en colectivo, me manejaría en colectivo, porque el problema es encontrar un lugar donde estacionar, También. el gasto que vos tenés. Pero tener un auto. Pero, digamos, fue una particularidad que me llamó la atención, pero ya te digo, está bien, yo cuando tenía los hijos chicos vivía en un Fonau y el auto se quedaba en la calle, era un auto viejo. Tal cual. El gasto del auto era muy barato al lado de lo que era tener que pagar el pasaje colectivo para cada uno y que tenía que ir y volver varias veces en el día. Se hacía importante. De todas maneras, Hay que comprar el auto, pagar patentes, seguro, mantenimiento, no es barato. Pero bueno, nosotros igual lo que queríamos reflejar ahí Sí. es mostrar el rasgo particular de esta muestra de docentes. Eso después no significa que impacte, que tomemos una decisión que impacte la canasta de gasto, o sea, que de la forma va a estar contemplado lo que vos comentás en la canasta de gasto, el gasto de los que usan transporte público. Nosotros creemos que va a ser menor que los que usan auto, y si es al revés, de todos modos está contemplado el gasto, no sé si me explico. No, y también aparece en la encuesta. Aparece, y también digo, hay mucha gente que se mueve en bicicleta Claro. en la población docente. Entonces gastará menos en transporte y en promedio eso baja el promedio. Y respecto de la otra pregunta, efectivamente, yo empecé hablando de esto, la encuesta nacional de gasto de hogar es una encuesta larga y compleja, dura un año en su realización, y se hace cada 5, 6, 7 años. Y en este momento es cierto que quedó, y esa encuesta le sirve al Estado Nacional para calcular justamente el valor de las canastas de consumo, de la canasta del índice de pobreza, el índice de indigencia, etc. Y efectivamente va cambiando, hay cambios que son de mediano y de largo plazo, cambios tecnológicos, cambios que van haciendo que la proporción de los gastos entre una cosa y otra, yo antes hablaba de que en la década de 1930 el gasto en alimentación era del 60 o 70%, y eso cambió. Bueno, efectivamente, cuando pasan 5, 6, 7 años, en algún momento la encuesta va quedando un poco rezagada en función de los cambios tecnológicos y los cambios de precios relativos entre distintas cosas. Es la encuesta que hay en este momento. Sí, y lo que es imposible, es replicarla. O sea, no tendríamos la capacidad, la técnica se puede conseguir, digamos, hay especialistas, pero la capacidad económica de realizar una encuesta similar para actualizarla nosotros es imposible. Así que es la que hay, básicamente es la última que hay. Cuando salga la próxima recalcularemos. Ya que estaban hablando Perdón. ¿No? Sí, que estaba. Dos cosas. Una de detalle. Para esta cifra, no me acuerdo cómo está, pero no incide el impuesto a la ganancia. En los 491 está contemplado. No sé. No, No. La otra, la metodología me suena como un análisis de posibilidad de consumo más que de necesidad. No es que yo opine que no tiene que hacerse, sino me crea curiosidad. Sí, está perfecto. Y no es. Porque también es así, digamos, pero es uno como analiza, o sea, por eso uno va tomando determinados criterios que tienen que ver con la existencia de ahorro en los hogares. La existencia de ahorro en un hogar te está diciendo que ese hogar cubrió un conjunto de necesidades y eso le permite también ahorrar. No hay forma, en una sociedad compleja, no hay forma de determinar
una canasta a través de las necesidades, porque las necesidades en realidad no son una cuestión absoluta. Podían ser una cuestión absoluta en una época, no sé si sea muy, muy simple, digamos, donde era alimentación y sobrevivir, digamos, Vestido, sí. y vestido, digamos, O pero... en el caso de la canasta de indigencia, donde hay una necesidad física. Sí, cantidad de calorías mínima para la supervivencia. Pero bueno, en el caso del salario mínimo vitalismo, nosotros estamos hablando de la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se reproduce una fuerza de trabajo? Manteniendo un conjunto determinado de criterios y formas y pautas de consumo. Es así. O sea, el salario mínimo vitalismo te tiene que permitir a vos, en algún sentido, consumir aquello que te permite ser lo que vos sos, digamos. Es una necesidad determinada, histórica y culturalmente. Que lo que sí pasa, y también digo por el comentario de la compañera, sí pasa es que en el corto plazo, o lo que antes le llamábamos capaz que el corto plazo o largo plazo es muy cambiante, digamos. O sea, en muy poco tiempo, los cambios culturales y de consumo también van generando esto de cómo hacemos para medir una canasta, cuando en 4 años cambia la cultura, cambia las modas, cambian las formas. Nada, ahora en 2018 dentro de todo estamos bastante bien. Si pensamos que hasta hace muy poco, hasta antes de 2018, para la construcción de índice de precios se usaba la canasta, una canasta de la década del 90, porque no se había usado las anteriores por diferencias metodológicas y demás, donde no existían los celulares, donde no existían nada. O sea, son hogares que van cambiando, esas necesidades van cambiando, pero sí, tiene que ver con las posibilidades de consumo y no con la necesidad. Porque efectivamente es eso, digamos. O sea, es la canasta que consumimos, que es la que nos permite reproducirnos como fuerza de trabajo, digamos. Tal. Sí, queda muy atado, queda muy vinculado a los ingresos realmente existentes. Yo pensaba, Exacto. por ahí la misma canasta en 2015, para nosotros, es una cosa, y en 2019, 2019, cuando se va a macrismo, es otra, donde evidentemente una disminución de ingresos, así calculada, también hay una variación de consumo. Totalmente. Y también lo que sí ahí, bueno, eso, volviendo al tema de las tasas de ahorro y demás, también lo que seguramente, y no está mal hacer el análisis, ver cómo va cambiando eso, porque probablemente en 2015 hayamos tenido mayores tasas de ahorro en algunos momentos, mayor capacidad de ahorro. Un ahorro, sí, o más cantidad de gente que llegó a ese ahorro. Sí. No, y por suerte las encuestas 2017 y 2018, primer semestre, que todavía no fue la crisis del macrismo. Sí, no fue todavía el nivel de ingresos era parecido al de 2015, porque había sido después del veranito. Año electoral. Claro. Exacto. Sí, pero acuérdense que 2017 el salario creció, digamos, en 2017. Sí. Política de expansión del macrismo. Bueno, yo lo que quería preguntar iba en la misma dirección de lo que plantearon Raúl, pero justo acá, en los quintiles, me parece que hay como un indicio, no sé. Sí. Porque, por ejemplo, el que gasta 26 lucas, gana 26 lucas, hablando de los 3 quintiles, sí. Gasta, bueno, casi lo que gasta, Casi. gasta. El otro que gana más de un 50% más, lo mismo. Sí, sí. Sí. O sea, eso evidentemente no gasta más porque no tienen más. Exacto, por eso no se fue. nota en el tercero de esos quintiles. En el tercero ya se produce el salto. Ahí hay una evidencia de las posibilidades y las necesidades. Exacto, un lugar donde ya puede ahorrar, donde ya hay una diferencia de estos ingresos. Y en el último quintil, que lo explicó también Natalia antes, intuimos que hay un sobreconsumo, porque en un punto hay tanto ingreso que se consume por encima inclusive de las necesidades, y por eso tampoco lo tomamos. O sea, se consume marcas premium, se consumen vacaciones en el extranjero, o sea, no sé, cosas que no hacen, y justamente se puede tomar eso como un salario mínimo vital y móvil, porque un poco excede también la idea original de salario mínimo vital y móvil, y por eso también lo dejamos afuera. No porque no sea deseable que la gente gane más, sino porque lo que estamos buscando es analíticamente encontrar un lugar que sea efectivamente el salario, que sea el mínimo vital y móvil, que cubra todas las necesidades y que nadie, digamos, de ahí para arriba, también es un piso del salario mínimo vital y móvil también. Entonces, bueno. Sí. Y es sobre posibilidades. Si hiciera una nueva encuesta de hogares, ahora, y
en el caso de los docentes universitarios, el ingreso se ha reducido un 30 o un 40%, se me ocurre que la conclusión del cálculo daría una rebaja en el salario mínimo vital y móvil. Es probable, puede ser. Habría que ver en qué porcentaje y habría que ver cómo resuelven los hogares, porque no nos olvidemos, en realidad, que... No es que esté pero cuestionando. ¿sabes lo que...? Es que hubo varios cambios. Para mí, esas preguntas que vos te haces son las mismas que nos hicimos nosotros. O sea, para mí son esenciales, ¿no? porque efectivamente es así. O sea, son las preguntas, digamos, que llegan a hablar de esto. Ahora, primero, no nos olvidemos que estamos hablando de uno de los ingresos familiares, de uno de los empleos que tienen, digamos, 40% además de otro empleo, o tiene ingresos mixtos, digamos, entre lo que es la enseñanza y, no sé, asesoramiento de no sé cuánto. Sí, bueno, digamos, es un sector... Trabajo profesional por fuera de la y enseñanza. estamos hablando de ingresos familiares, no solamente del jefe de hogar. Y estamos hablando de eso, de una canasta a la que se llega con el ingreso de toda la familia. ¿Qué pasó en los últimos tiempos con esta reducción del ingreso, digamos, que impactó mucho más fuerte en la docencia universitaria que en otros sectores incluso? En general hubo, esto lo digo completamente, digamos, al tuntún, digamos, pero me parece al voleo, que veo que para mí hay una mayor presencia de otro tipo de ingresos en las familias universitarias. Esto es algo que también se ve en el conjunto de la población, hay un aumento de la población económicamente activa muy importante, o sea, de gente que sale al mercado laboral frente a una disminución en general de los ingresos. Esto lo que termina haciendo es que el ingreso familiar no termine cayendo tanto. O sea, el ingreso familiar y por lo tanto el gasto de la familia, en términos reales, debe ser muy parecido a este. Habría que, tiene que salir la encuesta, pero yo lo que intuyo es que los hogares trataron de ajustarse trabajando más. Aumentando el primer empleo por un lado, en el caso, me parece, de población más cercana, al menos lo digo por experiencia personal y de gente cercana, digamos, que está en esta edad y en esta etapa. Y en general sí, a nivel poblacional, lo que uno ve es un aumento de la gente que sale al mercado de trabajo, que antes no estaba en el mercado de trabajo. Entonces, esto que nosotros decíamos, hay un promedio de, no me acuerdo cuántos perceptores de ingreso, 2, algo de perceptores de ingreso, o 1,8 en su momento, no sé. Ahora probablemente eso aumenta algunos decimales. O sea, en cada hogar ya no va a haber 1,8 perceptores de ingresos, va a haber 2, algo. No sé. Digo, estoy pensando, pero para mí, al ser canasta familiar, aparecen estas compensaciones a lo que es el ingreso particular y de uno de los trabajos que tienen. Pero sí, está ese componente que vos decís, es de posibilidades. Ahora, una tendencia en el largo plazo que abarate la fuerza de trabajo, abarata la fuerza de trabajo y es más barato reproducirla también, digamos. Pero es una fuerza de trabajo peor. Una fuerza de trabajo diferente, digamos. Sí. Más infeliz. O no, qué sé yo, capaz que gana 2 mundiales seguidos. Labura más, exacto. Recordemos esto, que la regla es que en los hogares haya 2 o más ingresos. Por regla. La excepción es que haya un hogar donde un solo ingreso sostiene a todo el conjunto de la familia. También, es 75. 26%. Sí, 75-25. 75% de los casos hay 2 ingresos y una cuarta parte uno solo. Pero es más común el caso de 2 ingresos. ¿Eso en general o De este récord? En general también. En general también. En Argentina también. No me acuerdo los porcentajes, pero en general también. Es mayor el porcentaje de hogares con un solo ingreso en docencia que el promedio general. Uno puede sintetizar más. Sí. El promedio general el es más. 26% ese que observamos es mayor que el nacional. En a nivel nacional es 80, claro, es como 81-19, 80-20, en vez de 75-25. Un poquitito más. Sí, la licencia esa son muy numerosas. ¿Qué conclusiones Nosotros tenemos analizamos el padrón de COAC y hay una mayor presencia femenina, no tanto como la que nos da este recorte.
El tema es que también la encuesta nos limita en relación a que no podemos caracterizar si la docencia es institutos medios terciarios o solamente universidad pública. Entonces ahí tenemos parte de nuestra muestra con docentes probablemente que estén en media y en terciario, y no exclusivamente, pero sí tienen profesión universitaria y sí son docentes, digamos. No se entiende. Entonces ahí sí capaz nos meten más mujeres por lo menos que el padrón de CODAT, que es la información que tenemos. ¿Qué cosas podría, digamos, acentuaría o no? No, lo que sí vemos es la cantidad de hogares, o sea, que digo, decíamos, 1/3 de los hogares que tienen, donde hay pibes o pibas, 1/3 de esos hogares, hay una mujer, en el 90% de los casos, hay una mujer que mantiene el hogar. Esto implica, porque otro punto de debate también, que no tiene una resolución técnica, sino una resolución política, o reivindicativa, es esta canasta. Nosotros estamos determinando que el jefe de hogar, la jefa de hogar docente, tiene que poder cubrir esta canasta. Su ingreso tiene que poder cubrir esta canasta. ¿Por qué determinamos eso? Si a nivel población, si decimos, bueno, a veces hay 2 ingresos. Bueno, porque podría haber uno solo también, porque hay un montón de casos donde hay un solo ingreso y ¿qué hacemos? Abandonamos, digamos, ese grupo de personas. Me parece que es simplemente marcar que la tasa de feminización determina un tipo de hogar que es muy importante en la docencia universitaria, muy importante en la docencia también primaria. Es mucho más común que quizás en el promedio nacional, eso habría que comprobarlo, digamos, pero hay muchísimos hogares universitarios con esta característica. 90% de mujeres en este tercio de hogares con pibes y sin pareja, digamos, cargo. La muestra que vos tomás, la muestra que vos tomás de la encuesta general es de profesionales, o sea, de gente que tiene título universitario. Título universitario. No que es docente universitario. No, por eso. Pero rama enseñanza, eso. Enseñanza. Claro. Exacto, eso, por eso la muestra. Sí. No, lo que sí, eso. Por eso te queda una muestra que incluye no solamente docencias universitarias, sino también, en algunos casos, docencias terciarias, docencias secundarias, y por eso tiene una tasa de feminización mayor que el padrón, lo que En el CONICET hace poco hicieron un estudio sobre por qué tan alta la población de los cargos más bajos dentro del CONICET, y que era mayormente femenino, pero mayormente significa 90% de becarios o becarias, de becarias son mujeres. Y la conclusión a la que se llegó es que hay una cuestión así como la mujer aporta algo más, no importa si le pagan una miseria como a los becarios, ¿sí? Y que la mayor parte del salario la aporta la pareja que tiene su trabajo fuera de lo que es el ámbito de investigación. Estoy hablando ahora no de la universidad, sino de lo que es el CONICET. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Es verdaderamente como era el último peldaño, somos siempre las Son jefe de hogar. Igual me parece que está cruzado por un montón de cosas. Está el tema del famoso techo de cristal, o sea que las mujeres se quedamos ahí en los cargos más bajos, y después a medida que se va ascendiendo, ascienden más los varones, por un lado. Por otro lado, el hecho de que cuando los trabajos son precarios se terminan feminizando, es decir, o sea que me parece que hay varias cosas a excusar. Yo creo que ahí, bueno, no pueden acordar
en la última encuesta nacional, no recuerdo nada, tengo que ser muy políticamente pero la anterior, que sí, el censo, que fue vi una persona, charlar, qué sé yo, que en un momento dijo, ¿quién es el jefe de hogar? Y yo te dije, vale, dije, no hay jefe. Y me parece que a las universitarias, bueno, no quiero ser la única que dice, no, acá no hay jefe. Entonces, me dice, bueno, pero ustedes es lo mismo. Bueno, poneme a mí. O sea, no sé si es... Mafalda decía, no hay jefe, somos una cooperativa, decía. Una cosita que, porque por ahí no me venía bien cuando estaba intentando dar el ejemplito de los gastos de salud. Yo decía que a lo mejor en el recorte que ustedes hicieron hay un gasto de 3,6% en salud, que a lo mejor para nuestro sector en particular, al menos en la Universidad de Rosario, quizás ahora sea más, porque nuestra obra social, digamos, este recorte entiendo que es para familias que tienen una obra social. Y nuestra obra social en el último tiempo ha dejado de reconocer un montón de cosas, o los coseguros que tenemos que pagar son mucho más altos. Entonces, por eso yo apuntaba a lo mejor a la posibilidad de que hiciéramos alguna encuesta específica o algo que permita afinar un poquito a lo mejor los porcentajes esos. Sí, para mí, bueno, nosotros es lo que mencionamos también. Sí, bueno, la edad también hace que uno use menos la obra social, el recorte poblacional de un salario mínimo. Pero más o menos es relativo eso, porque también es la edad de tener hijos y ahí se quiere ver. Pero también, digo, esto de la herramienta de la encuesta es una herramienta esencial porque conocer la población con la que uno está trabajando es muy importante. No se puede, digamos, replicar esta encuesta que hace el INDEC, que es una bestialidad, digamos, de encuesta, pero sí lo que uno puede es tener, por un lado, información más específica para verificar algunas de estas cosas que están acá, pero también para construir reclamos específicos. Así que, yo creo que cuando uno está peleando por un salario mínimo vital y móvil, tiene dos formas, digamos, de conseguir, siempre hay dos formas de conseguir satisfacer una canasta o alcanzar una canasta. Hay un conjunto, hay algo que es una remuneración, pero después hay un montón de elementos o de componentes que no son salariales, en donde el empleador también se puede hacer cargo, por fuera del salario, y en ese caso cubrir una necesidad de una canasta, no necesariamente con salario. Cuando en el caso de la provincia de Santa Fe, con el boleto educativo gratuito, bueno, digamos, ya aparece, uno estaba atendiendo una necesidad específica sin que esté en el componente salario, pero sí disminuyendo el costo de la canasta. Mejorar la obra social, sin duda, impacta en lo mismo, digamos, y hay un montón de otros elementos en los cuales forman parte después de la pelea paritaria, forman parte de la negociación salarial, que sería o aumentamos el salario o bajamos el costo de la canasta. Bueno, la combinación de las dos cosas hay que hacer, porque también lo que pasa con bajar el costo de la canasta es que se genera un criterio de equidad y de distribución mucho más importante. Porque aparece la tensión de un costo, o el cubrir un costo a quien tiene la necesidad, digamos, que si no es el más perjudicado. Política, no sé, de vivienda, un montón de cosas. Que tienen que ver con esto, con disminuir el costo de la canasta específicamente para quien quiere ese costo más elevado. Y esas políticas solamente se pueden encarar conociendo a la población, no hay otra forma. Hay un montón de herramientas para construir esas encuestas, para realizarlas, pero bueno, es movilización de trabajo humano, digamos. Una última aclaración que quede esos 481.000 netos eran para el salario de mayo, ¿no? Sí, y esto es de junio, o sea, con el bruto de 491, 381 de neto. Esto es algo que no es, claro, pero imagínense, pongámosle 500.
10% sobre esto de una inflación, o 8%, 7%, son 40.000 pesos, 8%. O sea, digo, cambia muy rápido este valor. Por ahí sobre valores muy chicos el porcentaje cambia poco, pero ahora que estamos en valores grandes y tenemos como la cabeza todavía en valores, es como raro. Es un estado raro todavía porque no nos acostumbramos a ritmos de inflación que llegamos en el último año, particularmente en los últimos 6-7 meses. Y imaginemos que esos 41, cuando la actualicemos va a ser 540, cuando la actualicemos va a ser 600, y va a parecer muy atrasado, pero en realidad es... El aumento es mayor que lo que cobraríamos con esto en el 2018. Claro, sí, totalmente. Es una canasta entera del 2018. ¿Eh? Las tareas de Si cuidado. son mercantilizadas, se cuentan como gastos, es decir, si lo que es de No, acá. Esto está hecho a partir de una encuesta nacional de gasto de hogares. La encuesta nacional de gasto de hogares no pregunta o no valoriza los gastos de cuidado intrahogareño, en tanto esos gastos no sean gastos monetarios. Entonces, efectivamente, no están contabilizados como parte de esta canasta ningún tipo de gasto de cuidado que no sean gastos de cuidado pagado por fuera del hogar. Claro. Una niñera, Si alguien una paga- guardería, una persona, una trabajadora doméstica, eso sí está contabilizado, pero no las tareas de que hacen las mujeres en general de cuidado y trabajo doméstico, algunos varones también, y que no son remuneradas, no están contempladas. Sí, esa es la pregunta. No, esa es la pregunta, no, porque efectivamente la encuesta es esto. La encuesta que sigue durante 3 meses a un hogar y le va preguntando en qué gastó su plata. La encuesta es mucho más compleja, le pregunta si lo pagó con efectivo, con tarjeta de crédito, va a los consumos, es una encuesta muy detallada. Pero eso no está incluido. ¿No? Sí, dinero sí. No. Los gastos, todos los gastos están contabilizados. Lo que no está contabilizado es si alguien hace la cena, cuál es el valor monetario de su hora de trabajo para hacer la cena, efectivamente, eso no está contabilizado. Claro, no, llevar a los niños al jardín, a natación, no está contabilizado. Si gastas nafta, sí, pero tu hora. Bien. Bueno, cerramos la transmisión acá y nos quedamos charlando de cosas mucho más profundas y complejas e íntimas acá. Agradecemos a quienes estén del otro lado. Agradecemos a quienes estén del otro lado y cerramos la transmisión. Entonces. Y gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Seguimos en el aire. Eso quedó. Porque sí.